First of all, let's make that very clear. I'm not here to negotiate any kind of program. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica. El diálogo con el fondo ha sido permanente en el sentido que tenemos relación con el fondo. Argentina es miembro del fondo, el fondo hace una revisión todos los años bajo artículo 4 y tenemos un diálogo permanente. En las últimas horas empezamos a conocer algunos detalles de la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a cambio de los 50.000 millones de dólares. Algunos dicen es un poquito más severo de lo que se pensaba, por eso también nos preguntamos de todo. ¿Qué significa punto por punto estos lineamientos técnicos? Bueno, decía Christine Lagarde, y la veíamos en el informe, no vine aquí para negociar. Bueno, la próxima semana estará nuevamente en Argentina, pero vamos a analizar con nuestros invitados esa letra chica del FMI. Está Delfina Rossi, gracias por venir. Hola, Delfina. buenas tardes. Iván Cardino, ambos economistas. Buenas, Eduardo. A ver, algo que le llame la atención de esa letra chica, algo que no se sepa, ¿qué se conoció en las últimas horas? Bueno, la verdad que el acuerdo, lo que vemos es el informe técnico acompañado por documentos que ya conocíamos. En el informe técnico lo que se va es detallando cómo quiere el FMI que se consigan los objetivos principalmente de ajuste y lo que más novedoso que encontramos es el detalle de, por ejemplo, cómo quieren que sea la modificación de la Carta Orgánica del BCRA, lineamiento de qué quiere decir esa independencia y esa modificación de la Carta Orgánica de nuestro Banco Central, y después todo lo que es congelamientos y ajustes por parte del Estado, ¿no? Reafirma el hecho de que no se puede financiar empresas públicas que tengan un déficit, que no se puede seguir contratando a personal del Estado y que las paritarias de los estatales van a ser para el año que viene de un 8%, ¿no? Cuando las cifras igualmente de inflación y, bueno, son muy por encima. De hecho, de este año el piso es del 30% y la verdad que las estimaciones son un poquito mejores para el año que viene, creo que es un 15, un 17, pero claramente está a la mitad la estimación del aumento de los salarios de los empleados del Estado, que sabemos que fija la pauta para la paritaria general, de allí la importancia de nombrarlo, a la mitad de la inflación que puede haber en el 2019. Marca el territorio, va marcando un poquito los niveles. Iván. Yo te diría, a mí hay tres cosas que me llamaron la atención, digamos, más allá de que se conocieran o no, pero lo primero es que el fondo en este documento técnico hace un punteo de al menos 12 puntos que te muestran el estado deplorable de la economía previo a la llegada de Macri. Son 12 puntos, digo, no son 3 puntos, son 12 puntos, ¿no? Entonces, el déficit fiscal, el cepo cambiario, la alta inflación, una plétora de controles de precios. Una foto de 2015 Sí. Una foto de 2015, una plétora de transferencias sociales y regulaciones de la economía. Ese es el primer punto. Segunda cuestión, que marca como uno de los cuatro desencadenantes de la crisis o de la corrida al 28 de diciembre, algo que tanto habíamos comentado los economistas del sector privado, ¿no? Y esta intervención política en la política monetaria que generó una enorme desconfianza respecto de si el Banco Central realmente estaba dispuesto a bajar la inflación o no, e incluso en el caso que estuviera dispuesto, si lo iban a dejar. O sea, dos fotos, 2015 y 2017. 2015 y eso como uno de los desencadenantes de la crisis. Y el tercer punto que a mí me llamó la atención es que de esto no se venía hablando, aunque medio que hay un run, que en el documento se dice que una de las formas de lograr la consolidación fiscal es frenando la baja de retenciones a la soja o dejándola en 25,5% en vez del 27% que estamos ahora, creo que 27%, y no reduciendo los aportes patronales, por ejemplo, ¿no? Que era una medida que estaba incluida en la reforma tributaria que apuntaba a mejorar la cuestión del mercado laboral, es decir, reducir el empleo en negro y fomentar algo la contratación. Recordemos que Argentina es uno de los países que más altos impuestos le cobra al trabajo y eso genera grandes problemas en el mercado laboral. No Entonces, lo veo muy de acuerdo, Delfina. Yo simple curiosidad sobre lo que está diciendo Iván. No, simplemente la causalidad de los efectos de quita de impuestos no está tan clara en la creación de ocupación cuando tenemos en un escenario de recesión económica y de caída del consumo y del mercado interno
por más que se bajen esos impuestos, no necesariamente se va a generar ocupación en un escenario tan adverso. Y por otro lado, el tema de los impuestos tiene que ver también con este gran objetivo de conseguir un equilibrio fiscal, de hecho, para el 2019, si no lo estoy diciendo de manera incorrecta, pero que pone, me parece, el eje principal en lo que también va a pasar con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, ¿no? Porque parte de los aportes patronales también van al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y ahí me parece que hay una gran discusión en donde la mayoría de los argentinos y argentinas deberían estar alerta, porque no solamente están en peligro o se empieza a reestructurar y a reformular las asignaciones familiares, sino también qué pasa con los ahorros de aquellos que fueron trabajando o que trabajamos y con los cuales pagamos las jubilaciones actuales, ¿no? Y ahí hay un gran riesgo porque el Fondo Monetario le dice que no hay que financiar las necesidades financieras que tenga la ANSES hoy para pagar jubilaciones, sino que hay que liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea, son 50.000 millones de dólares aproximadamente. Pasa que esos dólares no van a financiar necesariamente las jubilaciones. Son dólares que, primero, que solamente se desembolsaron 15.000 millones, de los cuales el FMI dice, esperemos que todo eso esté en el Banco Central. Cosa que ya sabemos que algunos de los dólares se vendieron en las últimas corridas. Pero la mitad de eso iba a ser gasto corriente. O sea, 7.500 millones iban a enfrentar... Pero digo, para no inundar de cifras, digo, ¿está mal la búsqueda del equilibrio fiscal? Digo, una línea de cada uno. No, a ver, yo te digo... No, como, por supuesto, está bien. Vos tenés que solucionar un problema fiscal que tiene la Argentina que arrastra hace muchos años. Ahora, intentar solucionar un problema fiscal aumentando los impuestos es como querer solucionar una enfermedad matando al paciente. O sea, vos no podés aumentar impuestos, y menos en un país como la Argentina, que tiene 100 impuestos diferentes y una carga tributaria de las más altas de Latinoamérica. O sea, los países con impuestos altos no crecen. ¿Por qué? Porque las empresas dicen, voy a invertir a la Argentina, que me sacude con 35% de impuestos a las ganancias, a ver, o voy a otro lugar. Entonces, la búsqueda del equilibrio fiscal coincidís en que hay que ir tras ello, pero no a cualquier costo. A mí me parece que nos pone esto en un falso debate, porque parte del desequilibrio fiscal también se debe por los servicios de deuda y los pagos de intereses de deuda que pagamos en dólares, y eso es una gran preocupación. Y además, porque ese déficit fiscal, si se financia en pesos, con deuda intraestatal, es una cosa, pero si tenemos que endeudarnos en dólares, cuando no producimos dólares y no hay un modelo de generación de dólares, es otra. Entonces, a ver, sintetízamelo, bajámelo al llano. Esto se debe a 2 años de gestión de Macri. Digo, antes no había desequilibrio fiscal o no importaba antes, ahora sí. Yo creo que el desequilibrio fiscal es un problema cuando no se apuesta por un escenario de crecimiento. Es un problema a largo plazo si no hay un escenario de crecimiento y de desarrollo. Digo, que haya más gasto del Estado para financiar infraestructura, para que vivamos mejor, para que las pymes puedan producir mejor, para que vengan empresas multinacionales, como pasó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, para hacerlo concreto, en el 2008, cuando tocó la crisis internacional a la Argentina, fue y se sentó con General Motors, una internacional, una multinacional, y le dijo, yo te pongo plata, quédate en la Argentina, producí en la Argentina. Si queremos que haya producción en la Argentina, trabajo en la Argentina y agregación de valor en la Argentina, necesitamos un Estado presente, porque no hay país que haya tenido y haya llegado al desarrollo sin el Estado presente, y eso me parece es hoy lo que pone en riesgo el Fondo Monetario Internacional. El tema de la deuda en dólares, o sea, la deuda argentina en dólares hoy es 69% del total. O sea, 7 de cada 10 pesos de deuda son en dólares. Eso era lo mismo que en 2015. O sea, la proporción de deuda en dólares es la misma. O sea, esto de que ahora nos endeudamos en dólares es lo mismo. Los televidentes, ¿cuánto aumentó la deuda? Sí, aumentó en 70.000 millones de dólares. ¿Pero por qué aumenta la deuda? Porque el nuevo gobierno... La deuda aumenta porque el nuevo gobierno de Macri no quiso achicar el déficit fiscal desde el momento cero. Y el déficit fiscal heredado fue 6% del PBI. Pero además hay una cuestión. Que vos decís, para achicar el déficit fiscal, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que no quiso hacer? Y no quiso reducir el gasto público. Que básicamente es despedir gente del Estado, una de las familiares, pobreza. Mirá, vos tenés... Pobreza, lo que genera pobreza acá es tener un Estado sobredimensionado que no solo gasta mucho y gasta mal, sino que gasta por encima de los impuestos, generando déficit y generando crisis. O sea, la historia de Argentina es esta. Tenés déficit fiscal, lo financiás emitiendo moneda y haces una crisis monetaria. Ya la vivimos varias veces. Si no, lo financiás con deuda. Tuvimos una mega crisis en 2001 y hoy estamos viendo una crisis también derivada del endeudamiento, ¿no? O sea, del endeudamiento, del déficit. Entonces, la verdad es que no es... Pero perdóname, bueno, si tenés deuda es porque tuviste déficit. Entonces eso es algo... es una cosa se sigue de la... No, pero una cosa se sigue de la otra. Si vos tenés déficit, quiere decir que tus gastos superan los ingresos, tenés que endeudarte, alguien te lo financia. Te lo puede financiar el Banco Central generando inflación,
o lo pueden financiar los acreedores internos o externos. Entonces, No es lo mismo. pero perdón, ¿cómo es que se baja el déficit fiscal? Sí, reduciendo el gasto público. Por supuesto que la Argentina tiene que repensar el rol del Estado. El Estado presente es 40% de PBI de gasto y 30% de pobreza. Entonces no ha la servido. gente se pregunta, digo, hay mucha gente que entiende, ve el título, que el FMI se conoció los detalles técnicos y dice, bueno, pero ¿cómo nos va a empezar a afectar, digamos? Claro, en la vida. En la vida, en la diaria, En la ¿no? economía ¿Qué es lo todos que los se va a empezar a ver? El principal, yo creo que yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Iván y no creo que el problema sea un Estado presente. Repito, los panoramas de los países desarrollados han llegado a esos lugares gracias a Estados presentes y mismo Estados Unidos tiene una intervención por parte de la economía para donde ha llegado gracias a lo que fue el New Deal, las guerras y digo, Es una mala lectura de la historia económica, pero es una mala lectura, es una mala interpretación de los hechos. Pero bueno, perdón. Déjame terminar. Igualmente, agarro el guante de tu pregunta, digo, lo que vi, yo creo que hoy la mayoría de los argentinos y argentinas, las familias de clase media, están muy preocupadas por la volatilidad del dólar, por el hecho de no tener una divisa de referencia estable sobre la cual se fijan sus precios, sobre la cual se puede comprar una heladera o hacer una transacción. La economía está digamos. pendiente de día a día. Eso me parece que no lo soluciona el acuerdo y las exigencias del Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque le exige a la Argentina que mantenga un tipo de cambio flotante y una libre movilidad de capitales. Y nosotros necesitamos, para tener cierta estabilidad económica, para ajustar otras variables, acabar con la fuga de capitales. Acabar con esto de que cualquiera pueda agarrar los dólares y llevárselo afuera del O sea, país. ponerle plazo, volver a 2015. Ponerle plazo No, a no, digo, lo dijo el límites. presidente de la sociedad rural, que es una exageración, que liquiden la soja y que no la tengan que traer nunca más al país. Digamos, es una exageración que nos falten los dólares, que le vayamos al Fondo Monetario Internacional a pedir los dólares y la mitad del gobierno tenga la plata en Panamá en offshore. La verdad, sinceramente, la plata se produce en la Argentina. Hay dólares que se generan en la Argentina, lo tienen afuera y nosotros tomamos deuda para financiar que Ahora, lo tengan ¿puedo afuera. hacer- La verdad Sí. es que me parece que le están tomando el pelo a la gente y todo el concepto de ajuste en realidad viene a cubrir el verdadero problema que es el frente externo, A ver, que es que tú- se nos van más dólares Sí. y nadie pone el límite a eso. A ver, Iván. Y que acá se plantea, hay un planteo que me parece muy erróneo desde lo conceptual. A la Argentina le faltan dólares. Y entonces, como hay una persona que exporta algo y trae dólares al país, o en teoría debería traerlos, No o, los trae. o en teoría exporta para generar dólares, entonces eso es de la Argentina. Digo, me parece que es un error. Porque en definitiva, ¿quién generó la producción y la exportó? Es exportador, ¿sí? Produjo, invirtió, arriesgó su capital. Es de él. No es del país, Sí, no es del pero lo que gobierno, pasa- perdóname, Sí, y mucho sí, menos es del gobierno. El faltante del acá, gobierno. el faltante acá es de financiamiento para el gobierno. El financiamiento para el gobierno se cortó el chorro de Eso es financiamiento así. para el gobierno. Es que el problema del financiamiento por el gobierno con la carta central actual del Banco Central se soluciona con emitiendo pesos. ¿Por qué? Porque Pero- los docentes, déjame terminar, los docentes, los empleados públicos, todo eso cobran pesos, no cobran dólares. Bueno, emitir, ¿Por qué? querés emitir todo el No déficit. me importa, pero querés emitir vamos, el vamos a déficit. explicarle a la gente por qué necesitamos los dólares. Porque los pesos se pagan con pesos. ¿Por qué necesitamos los dólares? Porque hay deuda en dólares, con intereses en dólares, que pagamos en dólares, y porque tenemos un déficit energético, que es verdad que hay una política energética que deberíamos solucionar, y porque, digamos, financiamos un déficit en la cuenta, en la balanza comercial, tanto bienes, importamos más de lo que vendemos, y se nos van más dólares de lo que entra, que se triplicó en los últimos 3 años. Del 2015 hasta hoy, lo dice el informe del FMI, triplicamos el déficit externo, el déficit en la cuenta de capitales y en la cuenta de comercial. Eso, como es con el mundo, necesitamos los dólares para pagarlo. Ahí es donde viene la deuda. No viene la ¿Y hay deuda alguna para pagarle a exigencia, los perdón, docentes. hay alguna Yo digo- exigencia puntual, perdón, del Fondo Monetario que dice basta de maquinita, basta de emitir billetes? Es que emitir los billetes, Sí. repito, se llama deuda intersector público. Sí. Si el sector, una parte del sector público le paga, le presta a la otra, después esa plata vuelve y depende, repito, si tenemos un escenario de crecimiento económico, de generación de ocupación, esa emisión monetaria se absorbe. Esto él no lo va a Pero compartir es que no es conmigo. correcto, Pero porque digo, no es está bien, correcto. pero A lo ver, va digamos, compartir. los países con Vivimos inflación, así. los países con inflación y los países con más de 20% de inflación no crecen. O sea, está demostrado en la historia que no pueden crecer. Se Los va países con más... Robinson, me No, está no. citando un Según, doctor. según los estudios empíricos, los países con más de 20% de inflación no crecen. El kirchnerismo tenía la filosofía que nos está planteando Delfina. Como yo tengo un agujero fiscal, voy al Banco Central, y emito dinero para pagar esos sueldos en pesos que tengo o esos gastos en ¿Qué pesos. genera esa Ahora, emisión? por ¿Qué? suerte... Pero pará, ¿Qué Delfina, genera Delfina, esa emisión?
emisión. La inflación pasó del 3% al 25%. Yo no digo que estemos mejor ahora, pero ustedes no. El kirchnerismo llevó la inflación de 3, la multiplicó por 10. Con esta idea de que tenemos que financiarnos en pesos emitiendo, digamos. Igual estoy Esto no contenta funciona. porque ahora que tenemos un gobierno que no nos deja emitir, tenemos una inflación del 40-50%. Sí, está bien, pero me digamos, es porque contrafáctico lo que me están diciendo. Es interesante Es cierto. porque, digamos, Pero- es interesante. Me están diciendo, a antes ver, era el problema de la maquinita, no, ahora que tengo un gobierno Delfina, que no me utiliza sí, la maquinita, tengo Delfina. una inflación del 50%. El problema no es la maquinita, gente de lógica única. No es así. Mantengamos la no emisión por 2-3 años más y vas a ver cómo baja la inflación Claro, en Argentina. porque No, la verdad bueno, que pero- si mataste la economía no hay inflación porque no hay puja distributiva, no hay No, precios, pero no hay los salario. países que crecen Yo no creo tienen que inflación. luego Perdona, tenemos- yo digo porque veo este contrapunto y me parece muy bueno para que cada uno después procese y pueda sacar su propia opinión, ¿no? Estando en casa nosotros mismos. Ahora, vos hablás de financiamiento, se habla de equilibrio fiscal. Yo te digo, el tipo que mañana va a comprar el diario para saber cómo salió el resultado de un partido de rugby de la noche o de la tarde. Y que trata de ver qué tiene en el bolsillo. Y pensaba, o recuerda el 2015 y dice, había determinada inflación. ¿De cuánto era la inflación en 2015? Diciembre de 2015. 24, terminó en 27 24. creo que terminó en Real, 2015. real, no real, Sí. cercana, digo 25. Digo, pasó un año, pasaron 2, seguimos en una inflación del 25, 30%. A ese hombre de a pie, no quiere que le expliquen de qué manera se financian las cosas, de qué manera se logra el equilibrio fiscal. En definitiva, lo que quiere es que cambie la situación. Yo siento que no cambia nada. Cada uno luchando por su biblioteca o defendiendo sus libros, Está bien, pero en definitiva no cambia pero nada una- para la gente de a pie. Pero una de las preocupaciones, vamos a ver las encuestas, que tampoco es que soy el experto en análisis de opinión pública, Sí. pero cuando ves las encuestas, entre las primeras 3 preocupaciones está la inflación. Y no tengas esto, duda. pero, o sea, a la persona de pie le interesa saber cómo se soluciona la inflación. Y los países en el mundo que terminaron con la inflación, mira, hay un trabajo del Fondo Monetario Internacional, ¿Vos casualmente, estás que proponiendo dice... dolarización o uno No. a uno? Porque para acabar No. con la inflación la última vez nos propusieron la convertibilidad y Bueno, terminó la crisis en 2001. No, ¿Qué no te propones? confundas. La inflación la terminó. Después hubo una crisis de origen fiscal. Yo lo que te Origen propongo... fiscal, Claro, la convertibilidad fue un problema No, fiscal. la convertibilidad en un sistema monetario que terminó con la inflación en Argentina y luego una crisis fiscal que hizo que los gobiernos populistas de Duhalde, por ejemplo, terminaran con la convertibilidad. ¿Para qué? Para volver a acudir a la maquinita para financiarse, porque ese fue el tema. terminado, Duhalde Y además, gobernó el país, ¿no? perdóname, y además, Delfina, y esto no hacemos historia económica, pero la salida de la devaluación implicó, la salida de la convertibilidad implicó la destrucción del salario en Argentina, ¿sí? Nos hizo pobres y por eso después pudimos Habría que empezar a haber crecer. continuado- Habría que haber continuado con la convertibilidad. Por supuesto que habría que haber mantenido el sistema de la convertibilidad que te terminaba con la inflación y tendrías que haber hecho las reformas de fondo que necesita este país. Pero Ahora déjame me una toca a mí. cosita, solo una cosita más. Sí. ¿Cómo terminó con la inflación América Latina? Porque al margen de la convertibilidad, lo hicieron con reglas monetarias, con un banco central que no te emite cualquier cosa. O sea, Chile tiene prohibido emitir pesos para financiar al gobierno. No tienen inflación hace Perú. 30 años. Perú, No sé si el Banco Central tiene estas restricciones, Pero bajo no inflación. pero no tienen inflación, por supuesto. Tienen un Banco Central independiente, sin emisión 70% de fiscal. informalidad laboral tiene Perú. Bueno, pero 70. estamos hablando de la Entonces, inflación. 70. Hábleme de la pobreza en Perú. Hábleme del modelo de desarrollo de Perú. ¿Y cómo ha caído la pobreza en estos Tiene últimos que ver, 20 miren, años? miren, Miremos las variables en vamos términos a- dinámicos. Yo voy a volver al señor que va a comprar el diario, señora, que va a Sí. comprar el diario. Las mujeres también leemos a veces. No, chiste mal. La verdad es que yo entiendo que a esa persona le preocupe la inflación. Ahora, ¿es su principal preocupación o su principal preocupación es que no sabe si va a tener trabajo el mes que viene? Porque lo que acá estamos viendo es una fractura de la clase media como la vimos en los 90. Lo que estamos viendo es que bajo un modelo que nos dicen que el problema es la inflación y que nos clavan la convertibilidad o un modelo similar y nos dicen que no nos podemos financiar internamente, lo que hay es una destrucción de empleo. Lo que hay es que la clase media cada vez es más pobre, que la gente se tiene que mudar porque no puede pagar el alquiler, que digamos las pymes cierran porque pagan 20.000 al mes de alquiler y 26.000 de tarifa, porque un Estado ausente en un país que, nos dicen que somos un mercado emergente. Miren, a mí me encantaría ser un país emergente, con todas las características, con crecimiento, con inclusión social, con trabajo. No sirve mirar solamente de la inflación,
si no miramos en lo que pasa con los empleos, la generación de ocupación. Sí, por las eso el empresas. modelo tiene que cerrar con la gente adentro, no excluyendo. Pero la verdad es que la mitad del convertibilidad país. no cerró con la gente adentro. Entonces, si la respuesta de este lado de la biblioteca Yo te es digo, la convertibilidad, Delfina, y hay lo único que algunos quiero- economistas pero yo quiero que vos hablan de la separes las dos cosas. dolarización, Pero yo la quiero que vos verdad es separes. con la gente afuera. Quiero que vos separes dos cosas. Una cosa es la convertibilidad, es una regla monetaria, es algo que vos le pones al Banco Central para que no haga más inflación. La crisis en Argentina no se debió a la convertibilidad, ¿ok? Argentina tuvo crisis con convertibilidad y tuvo crisis sin convertibilidad. Sin convertibilidad, en el año 2011, Cristina Fernández de Kirchner puso un cepo. Los cepos cambiarios no existen en casi ningún lugar del mundo, salvo en Cuba y en algún país marginal, como también Venezuela y algún país marginal de allá de Asia. Entonces, digo, y había una crisis, y por 5 años la economía no crece. Entonces, hablamos de empleo. Yo también quiero un país que genere empleo de calidad, donde suban los salarios. Y eso no se logra con inflación, controles de precios, impagos de deuda. Se logra con país con normalidad, con comercio libre, con mercados libres, ¿sí? Con bajos impuestos y sin inflación. Digamos, si no, no vamos a ningún lado. Digamos, otros países nos pueden mostrar el camino. La vamos a continuar. Por favor, Sí. porque la verdad que me quedaron tantas cosas. Es más, los invito a desayunar a los 4, Delfina a buscar el diario y. Sí, a mí y me yo los quedó invito también a la idea desayunar. de cómo llegamos al 8% para la paritaria, pero Por no, eso, no hay más tiempo pero es interesante echar sobre la mesa Bueno, muchas gracias. las posturas. Gracias, Delfina. Gracias a todos. Y quédense, porque en